Bueno, otra vez por aquí para compartirles esta vez un muy lindo cuento, una narración que seguramente muchos conocen y plantearnos esta posibilidad de ver en cada tiempo de crisis una oportunidad. Frente a un elemento disruptivo, frente a una catástrofe emocional o real, podemos hacer dos cosas: lamentarnos, quejarnos o, como en este cuento, encontrar una oportunidad. Les dejo este cuento esperanzador para pensar, para reflexionar y para no quedarnos con el conformismo, buscando siempre nuevas salidas. Aquí va. Es una historia sobre cómo deshacerse precisamente del conformismo. La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos por qué muchas personas viven atadas a una vida de mediocridad y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. Para el maestro, la lección más importante que el joven discípulo podía aprender era observar lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y comenzamos a usar nuestro verdadero potencial. Para impartir una lección al joven aprendiz, aquella tarde el maestro había decidido visitar con él los lugares más pobres y desolados de aquella provincia. Después de caminar un largo rato, encontraron la que consideraba la más humilde de todas las viviendas. Aquella casucha medio derrumbada que se encontraba en la parte más distante de aquel caserío debía ser, sin duda alguna, de las más pobres de todas. Sus paredes milagrosamente se mantenían en pie, aunque amenazaban con derribarse en cualquier momento. El padre, la madre, los 4 hijos y 2 abuelos se las arreglaban para acomodarse en aquel lugar de 10 metros cuadrados. Curiosamente, en medio de ese estado de escasez y pobreza total, esa familia contaba con una posesión poco común en tales circunstancias: una vaca. Una flacuchenta vaca que, con la escasa leche que producía, proveía a aquella familia con el poco elemento de un valor nutricional. Pero más importante aún, esta vaca era la única posesión material de algún valor con que contaba aquella familia. Era lo único que los separaba desde la miseria a la miseria total. Y allí, en medio de la basura y el desorden, pasaron la noche el maestro y su novato discípulo. Al día siguiente, muy temprano y sin despertar a nadie, los 2 viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron de la morada y antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo a su discípulo: «Es hora de que aprendas la lección que has venido a aprender». Sin que el joven pudiese hacer nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y mató a la pobre vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda ante los incrédulos ojos del joven. «Maestro», dijo el joven, «¿qué es lo que has hecho? ¿Qué lección es esta que amerita dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esa pobre vaca que representaba lo único que poseía esa familia?» Haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha, y maestro y discípulo partieron sin saber qué suerte aquella familia ante la pérdida de su única posesión iba a tener. Durante los siguientes días, una y otra vez, el joven era conformado por la nefasta idea de que sin la vaca, aquella familia seguramente iba a morir de hambre. Un año más tarde, los 2 hombres decidieron regresar nuevamente por aquellos senderos, a ver qué suerte había corrido esa familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en su lugar encontraron una casa grande. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes seguramente habrían tenido que abandonar aquel lugar, y ahora una nueva familia con mayores recursos se había adueñado de ese sitio y había construido una vivienda mejor. ¿A dónde habrían ido a parar aquel hombre y sus hijos que tan generosamente los habían albergado? ¿Qué habría sucedido con ellos? Todo esto pasaba por la mente del joven discípulo,
mientras que, vacilante, se debatía entre tocar a la puerta y averiguar por la suerte de los antiguos moradores. ¿Cuál sería su sorpresa cuando del interior de aquella casa salió el hombre que un año atrás le diera morada en su vivienda? ¿Cómo es posible?, preguntó el joven. Hace un año, en nuestro breve paso por aquí, fuimos testigos de la profunda pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este año para que todo esto cambiara? Ignorante del hecho de que el discípulo y su maestro habían sido los causantes de la muerte de su vaca, el hombre relató cómo, coincidentemente el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su vaca había degollado salvajemente al animal. El hombre continuó relatándole a los dos viajeros cómo su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido la desesperación, la angustia, la negatividad. Por mucho tiempo la vaca había sido su única fuente de sustento. El poseer esa vaca le había ganado el respeto de sus menos afortunados vecinos, quienes envidiaban no contar con tan preciado bien. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, decidimos que a menos que hiciéramos algo, muy probablemente nuestra propia supervivencia estaría en peligro. Así que dejamos de llorar y lamentarnos y decidimos limpiar algo el terreno de la parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres con los que pudiésemos alimentarnos. Después de algún tiempo, comenzamos a vender algunos de los vegetales que sobraban y con este dinero compramos más semillas y comenzábamos a vender nuestros vegetales en el puesto del mercado. Así pudimos tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este daño nos ha traído una nueva vida. El maestro, quien había permanecido en silencio prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó al joven discípulo a su lado y en voz baja le preguntó: ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese la vaca, estaría donde se encuentra ahora? El joven entendió todo. Seguramente no, respondió. ¿Lo entiendes ahora? Su vaca, fuera de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de mediocridad y miseria. Al no contar más con la falsa seguridad que les proveía el sentirse poseedores de algo, así no fuese más que una flacuchenta vaca, debieron tomar la decisión de buscar algo más. En otras palabras, la misma vaca, que para sus vecinos era una bendición, les había dado la sensación de poseer algo de valor y no estar en la miseria total, cuando en realidad estaban viviendo en medio de la miseria. Este cuento pertenece a su autor, que es Camilo Cruz, y es una verdadera hermosura para reflexionar. ¿A qué cosas que creemos que nos dan una falsa seguridad estamos atados? Ya sean materiales, espirituales, de afectos o lazos. ¿Cómo y cuándo nos podemos atrever a pensar una vida mejor? Y en lugar de quedarnos lamentándonos, como hizo el granjero en su primer momento, buscar nuevas oportunidades. Las crisis vienen para generar oportunidades. Salir de la crisis significa ser creativos y buscar nuevas oportunidades. La pregunta y la reflexión para este día es: ¿estás dispuesto a matar a tu vaca? Gracias. Ojalá estemos llenos de creatividad. Ojalá tengamos la fuerza, el coraje para hacer de una situación disruptiva, de un hecho lamentable, algo beneficioso. Si miramos muy, muy atentamente, encontraremos siempre mucho para agradecer. ¿Estás dispuesto a matar a tu vaca? Que tengamos un bendecido tiempo.